En el año 2003, en Wonder Woman Volumen 2, número 195, se introduce un personaje híbrido llamado Ferdinand, y muchos suponen que este ser es el Minotauro, que vivía entre el año 2000 y 1400 a.C., en el interior de la ciudad de Creta. Una bestia mitad hombre, mitad toro, producto de la relación adúltera entre la reina Pasífae y el fabuloso toro blanco que Poseidón había entregado a su marido, el rey Minos. El fruto de la zoofílica relación fue llamado Minotauro, que significa el toro de Minos. Tal fue la vergüenza que el rey confinó a la bestia en un laberinto, en algún lugar debajo de la ciudad, condenado a vivir solo y salvaje, alimentado de jóvenes, sacrificados a vagar por el laberinto y devorados por el desgraciado hombre toro. Si esta es la historia verdadera del Minotauro, entonces ¿quién es Ferdinand? ¿Quién lo creó? ¿Su creador se inspiró realmente en el Minotauro para crear a Ferdinand? Intentaré contestar a esas y más preguntas sobre este recurrente pero a menudo poco conocido personaje, porque en el universo de ese cómics, el hombre toro, Ferdinand, poco tiene que ver con su pariente lejano, el Minotauro. Barbara, what did you do? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Ferdinand como personaje relativamente reciente y fue creado por Greg Rucka y Drew Johnson, y aparte de su apariencia física, nada tiene que ver con el toro de Minos, como él mismo explica a un nuevo empleado de la embajada de Themyscira llamado Jonah McCarthy, en reflexiones del mismo autor. Ferdinand, este es Jonah McCarthy. Se ha incorporado a la plantilla de la embajada. ¿Qué tal? Jonah, este es Ferdinand. Él dirige la cocina. Vas a tener que disculparle. Acaba de conocer a Superman. Eso lo explica todo. ¿Eres un Minotauro? No. Él. Y no, en realidad, no lo soy. Estamos emparentados. Pero tú te refieres al que es de Minos. Yo crecí a las afueras de Citera, así que supongo que soy un citotauro. ¿Te quedas a cenar? Y sí, créetelo, porque te estarás preguntando, ¿qué hace este cinotauro cocinando? Pero no solo eso, él es el chef de la embajada de Themyscira en Nueva York, especializado en comida vegetariana. Diana lo adora. Y a su comida. Él posee inmortalidad, fuerza sobrehumana, combate cuerpo a cuerpo avanzado, pero sobre todo, gran nobleza de corazón. Sufre cada vez que sus comensales invitados a la embajada le piden que cocine carne animal, y cuando tiene que cocinarla para la Liga de la Justicia en algún evento, porque es su trabajo, claro. Y todo esto se puede ver en el refrescante Dog's Days of Summer número 1, escrito por G. Willow Wilson. Ferdinand, ¿qué te pasa? He fallado a la Liga de la Justicia, Diana. Era mi obligación como chef y como amigo tuyo. He estudiado la costumbre ancestral de las barbacoas, pero parece que haya traicionado a los míos. Nadie quiere que vayas en contra de tu conciencia. Nos habríamos conformado con unos champiñones a la plancha. No puedo servir hamburguesas de hongos a la Liga de la Justicia. Cosas peores hemos comido. No me niego a encajar la derrota. Tiene que haber una solución que nos satisfaga a todos. Y no descansaré hasta que la encuentre. Ahora, sí, manténme la plancha caliente. Si te empeñas, hasta el punto de arriesgar su vida con un científico loco de Verónica Cave, en busca de carne sintética a partir de él mismo, creando una terrible criatura sin alma. Menos mal que su amiga le seguía los pasos, lo ayuda y lo trae de vuelta
junto a ella. Ferdinand también se ha enamorado, sí, de la doctora Leslie, pero de esto hablaré más adelante. Ahora responderé a la pregunta: si no fue el Minotauro original que inspiró a Ruka para crear a este singular ser, ¿qué fue? Seguro que muchos recordarán la película del 2017, Ferdinand. Lo sé, es posterior al personaje. Pero lo que muchos no saben es que la historia que la inspiró es mucho más antigua y desde mi punto de vista esconde algo mucho más interesante y profundo, una metáfora lejos del hecho de defender el arte de la tauromaquia o no. En 1938, Monroe escribió el cuento de Ferdinando con su amigo el ilustrador Robert Lawson. La historia trata de un noble toro en la España rural que prefiere oler flores, a diferencia de los otros toros bravos de su propia ganadería que soñaban con ser elegidos para debutar en el ruedo. Fue publicado en 60 idiomas y prohibido en algunos países, convirtiéndose en una historia controversial, inédita y muy conocida en su época. Poco después, esta historia se adaptó a un cortometraje de dibujos animados llamado Ferdinando el Toro, de Walt Disney, también de 1938, que fue tan famoso que le otorgaron el premio Oscar al mejor cortometraje animado. Pero lo que muy pocos saben y ni se imaginan es que ese toro existió en la vida real. Sí, créelo, en 1936. Su verdadero nombre era Civilón y fue un toro criado en Salamanca que al crecer adoraba a una pequeña niña que creció junto a él. Además de a todos los niños que se acercaban al campo a jugar. En toda España se hizo famoso, apareciendo como curiosidad en diversas revistas de la época. Y lograron lo imposible. El gran día de la corrida, en la Monumental de Barcelona, niños y sobre todo mujeres levantaron la voz entre un público de entre 24.000 personas, donde el toro, que salía al ruedo y que no entendía ese extraño juego donde lo pinchaban, ocurrió algo poco común. Civilón fue indultado, como pasó posteriormente en el cuento y en el metraje. Varias teorías hablan del destino de Civilón una vez abandonado el ruedo, porque poco después, en plena guerra civil en España, se perdió la pista del toro por parte de la opinión pública. Yo me quedo con la versión en la que lo devolvieron al campo, donde su incondicional amiga lo estaba esperando con un gran puñado de sus amadas flores. Volvamos a los cómics, porque sí, él se enamora de una humana, la doctora Leslie Anderson, desde el número 209 al 217 del volumen 2. Tal como nos cuenta Ruka, Leslie finalmente no le corresponde y él cree que su apariencia monstruosa es el problema. Con lo cual le pide a Wonder Woman que lo deje acompañarla a una misión a vida o muerte, dada por los dioses, con el secreto deseo de rogarle a Atenea forma humana como recompensa. Todos seréis recompensados. Pedid un favor, y si está en mi mano concederoslo, vuestro será. Solo tenéis que pedirlo. Ferdinand, de Citera, ¿qué favor deseas obtener? Estoy seguro de que su sabiduría, la gran señora, sabrá lo que quiero pedir, no a usted, sino al sanador. Me gustaría que se rompiera la maldición que cayó sobre mi linaje, que desaparezca el precio de la vergüenza de Pacify. No puedo hacerlo, lo siento, grandullón, no padeces una enfermedad. ¿Lo entiendes? No es una herida ni una dolencia. Me estás pidiendo que cambie lo que eres, que es como pedirme que transforme un tigre en elefante. Entonces, ¿estaré maldito por siempre? No lo estás entendiendo. No es una maldición, es lo que eres. No todos los favores son bendiciones. No se puede hacer nada por Ferdinand. Lo que él realmente desea
debe conseguirlo por sí mismo. Pero ahora hablemos de ti, mi campeona predilecta. Más recientemente, en la película de animación Líneas de Sangre, se intenta dar un origen a la amistad entre Diana y Ferdinand, donde el hombre toro está bajo un hechizo que lo condena contra su voluntad a custodiar la fuente oráculo de Pasífae. Tú me liberaste. Te debo mi vida, Diana de Temisquira. Y yo te cobijaré y protegeré el resto de mis días. Levántate, Ferdinand. Ya no tendrás que volver a pelear. Volviendo a Ruka en Wonder Woman volumen 5, en la transición entre los New 52 y Rebirth, Diana se encuentra ingresada en una clínica de salud mental, dado que su mente de alguna manera es consciente de los cambios que sufre la continuidad, donde cosas que creía verdad ya no lo son y verdades nuevas la inundan. Confunden su mente y es cuando aparece de su pasado un incondicional amigo, Ferdinand, dibujado bellamente por Liam Sharp. Él la ayuda a abrazar la cordura, encontrando así la salida del laberinto que se encontraba su mente y regresar al mundo de su mano. También más adelante, en el volumen 5, Diana presenta a Ferdinand a Irene, una minotaura, una nueva amiga, pero lo que ocurre después es parte de otra historia. Ferdinand nos trae un dilema de aceptación de nuestra propia naturaleza, entre lo que aparentamos y el tesoro que albergamos dentro. Todo esto relacionado con lo que realmente significa la dedicación, la amistad, la lealtad, la nobleza del toro y lo mejor del corazón humano. La valentía de encontrar otro camino, elegir su propio destino y el no conformarse con el papel que otros te han elegido. Espero Ferdinand nos traiga nuevas aventuras en el futuro junto a Diana, su incondicional amiga. Gracias por visitarnos y si te gusta tanto como a mí el universo de DC Comics y el personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido. Una vez más, gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Barbara, what did you do? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira.